Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Runmila convierte la autoridad de todas las demás divinidades. Funmeji también revela cómo Runmila pudo recolectar y convertir para su propio uso todos los instrumentos de autoridad, que Dios había dado a las divinidades. Lo hizo a través del siguiente poema: Kitik Puke, Awo Ena No, Adifa Fun Runmila, Nigbati Ofe Logba, Ayagbogbo Erumole Lobo Gun. Gun, la divinidad del hierro y la más antigua de todas las Orisa, era el custodio de todos los instrumentos de autoridad que el Dios Todopoderoso les había concedido. Esto significaba que cualquiera de ellas que quisiera utilizar su instrumento de autoridad tenía que ir a buscarlo a donde estuviera Ogun. Mientras tanto, Runmila, la divinidad de la sabiduría, ideó un plan para quitarle todos los poderes a Gun. Por esta razón, fue a ver a Kitik-Puka, el adivino del borde del camino, quien le dijo que tendría éxito si podía hacer un sacrificio con una oveja, una paloma y una cola de caballo. En consecuencia, Runmila hizo el sacrificio. Después de realizar el sacrificio, salió a hacer una visita a la casa de Ogun. Al llegar allí, le dijo a Gun que había venido a visitarlo. Luego del intercambio habitual de reverencias, le explicó a su anfitrión que en realidad venía a recoger todos los poderes de las divinidades que estaban bajo su custodia, recitando el siguiente conjuro: un niño pequeño no rechaza la leche de su madre. El ave no rechaza la invitación del maíz. El pene no rechaza la invitación de la pelvis. Uno no puede ignorar la mordida de una serpiente. Nadie resiste la llamada de la tos. Nadie ignora la picadura de un escorpión. La tierra no puede rehusar los rayos del sol. La tela no rechaza el ataque de una aguja. Nadie puede impedir que el gato case ratones. Nadie desobedece el llanto de la naturaleza. Incluso tú, Gun, no puedes resistir la visita de un perro. Tan pronto como Funmeji terminó de pronunciar el conjuro, Gun, sin titubear, se dirigió a su arca, sacó todos los y, humildemente, se los entregó a Runmila. Este, con todos los poderes asegurados en su mano, se marchó. Cuando llegó a su casa, se tragó todos los Durante todo este tiempo, Gun actuó como si estuviera en un trance. No se le ocurrió preguntarle a Runmila por qué había ido a recoger los poderes. 5 días después, Gun se dio cuenta de que ya no tenía los poderes. Después de buscar en su casa para ver dónde estaban, recordó que la única divinidad que lo había visitado en esos 5 días era Runmila. Decidió ir a visitarlo, ya que no sabía cómo explicar la pérdida de los poderes si alguna de las divinidades venía a reclamar el suyo. Cuando llegó a la casa de Runmila, le preguntó qué había ido a hacer durante su última visita. Más enfáticamente, Gun le preguntó a Runmila si él había sido quien le había quitado la fuerza de todas las divinidades. Al darse cuenta de que Gun no tenía un recuerdo claro de lo ocurrido cuando él se llevó los poderes, Runmila decidió aprovecharse de la alucinación mental temporal de Gun. Runmila negó haberlo visitado, y mucho menos haber tomado algún poder de él. Más bien abatido, Gun caminó desconsoladamente de regreso a su casa. Así fue como Gun perdió todos los poderes de las divinidades ante Runmila, quien, aunque era una de las más jóvenes entre ellas,
se convirtió desde entonces en la más poderosa de todas. Cuando Gun salió de la casa de Runmila, este entonó el siguiente canto. Shigo, shigo, agoten, mukomi ton ki ito shi yere, shigo, shigo, agotón. Por esta razón, cuando este Odu aparece durante la adivinación, se le dice a la persona que haga sacrificio, con el fin de evitar el riesgo de perder un bien atesorado ante un intrigante subrepticio.